Nombre completo. Felipe Vázquez. Genial. Felipe Vázquez. ¿Quién te acompaña hoy en día? Me acompaña mi esposa, Sí. Gisela Anero. Ella es Córdoba, Villa María. Mis dos nenes, Tomás y Tía, Tomás de 2 años, los dos porteñitos. Y yo soy de Colombia. Colombia. ¿Hincha de qué Colombia? ¿En Colombia o acá? En Colombia. En Colombia es nacional. ¿Y acá? De Boca. Chicos, cero comentarios por favor acá en este momento. Muy bien. Damos las gracias a Dios por acompañarnos esta noche. La verdad que es un privilegio poder tener acá y disponemos un tiempo para que puedas hablar de lo que nos vamos a presentar. ¿Sí? Dejo el micrófono. Para que se escuche bien por Zoom es mejor que... Entonces, No está pensado para petizos, eso es un problema, ¿viste? Está como muy ahí. Y el púlpito tampoco, pero está bueno porque me puedo esconder detrás de la computadora. Bueno, primero que nada quiero decir que para mí es un gusto. No es la primera vez que estoy en Josam, no enseñando es la primera vez que estoy, pero muchos años atrás estuve en Josam. Me acuerdo que yo me olvido los nombres de la calle, pero es cerca ahí de la Plaza Lem, una iglesia ahí en calle... no me acuerdo. No es la de San Andrés, que está en calle Morelos. ¿Cómo? La Crujía, ahí está, la calle La Crujía. Me acuerdo que una vez hicieron una actividad de Josama ahí, me tocó dirigir los cantos, me acuerdo en ese momento. Me acuerdo que la última vez que lo vi a Jeremías lo tenía en brazos, era un nene de brazos, un poquito más chico que mi hijo. Y me di cuenta que me estoy poniendo viejo cuando lo vi. Me estoy poniendo viejo, pero bueno, estoy muy contento de estar acá. Muy contento de poder predicar la palabra. Predicar la palabra es la pasión, es la razón de mi vida. Es la razón en la que gasto horas, es la razón por la que invierto mi vida. Quiero contarte un poquito de lo que estoy haciendo, de lo que el Señor me ha llamado a hacer. Hace un tiempo atrás tuve el gran desafío de dejar mi trabajo secular. Me acuerdo que viajábamos juntos en los trenes con Mario, veníamos de Capital, y en el tren Sarmiento un día, leyendo el libro de Isaías y viendo la vocación del profeta, entendí de que mi corazón ardía por la obra del ministerio. Me acuerdo que fue en un tren Sarmiento, leyendo el libro de Isaías, que dije, esto es por lo que yo quiero vivir. Yo iba en el tren viajando al trabajo y decía, quiero invertir mi vida en esto. Y hace 6 años tomé la determinación de disponerme en mi iglesia a trabajar tiempo completo. Y ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, una de las mejores decisiones más importantes de mi vida. Y por la gracia del Señor estoy sirviendo en un ministerio que se llama Fundación de Iglesias. Trabajo en un lugar que se llama el Centro de Capacitación Pastoral. Es un lugar donde acompañamos el entrenamiento de hombres que anhelan estar equipados para hacer la obra del ministerio. Y en la semana trabajo ahí como maestro, como profesor, de martes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y el resto del tiempo me dedico a la labor pastoral. Soy anciano en mi iglesia, una hermosa iglesia que está creciendo en este momento, la Iglesia Bíblica Misionera de San Justo. Y estoy muy contento de poder estar acá con ustedes haciendo lo que más me gusta, predicar la palabra. Ahora, tengo que reconocerles algo, no suelo predicarle a jóvenes, así que ténganme mucha paciencia. Generalmente, cuando enseño, soy muy larguero, así que si se están durmiendo, cierren los ojos con total confianza, porque cuando veo que alguien se durmió, voy a pegar un grito bien fuerte y me voy a dar cuenta yo de que estoy siendo muy larguero. Pero vamos a tratar de que este tiempo sea un tiempo de edificación mutua, un tiempo donde la palabra del Señor pueda ser expuesta con precisión, la palabra del Señor pueda ser expuesta de la manera que debe ser expuesta, para que penetre tu corazón, para que discierna tu corazón, para que pueda revelar lo que hay en tu corazón. Y de esa manera vos puedas tener claridad de quién sos vos. ¿Sabes una cosa? Hay un desafío muy grande en nuestro tiempo, poder entender al hombre. Vivimos en un tiempo donde
muchos están tratando de comprender qué es el hombre. Están tratando de comprenderlo desde muchas plataformas, desde muchas perspectivas, y la mayoría de ellas no quieren tener en cuenta todo lo que las Escrituras dicen acerca del hombre. Y un hombre de las Escrituras que se llamó Pablo, en un momento de su historia, él estaba encerrado en un lugar que todavía existe hoy, se llama la prisión mamertina. Era un pequeño agujero con una escalera descendente donde se ponían los prisioneros. Y ahí estaba Pablo, pronto a ser sacrificado, pronto al momento de su muerte. Y en esa húmeda prisión, seguramente muy cercano al invierno, en Italia, en Roma, Pablo está totalmente solo. Pablo está al final de su vida y con la certeza de que en cualquier momento va a salir por la puerta de esa prisión y le van a cortar la cabeza. Ahora, este hombre, Pablo, ha hecho una obra muy grande a lo largo de toda su vida. Desde el momento que él se encontró con Cristo, hizo una obra muy grande. Él hizo la gran comisión, él predicó el evangelio, él discipuló hombres, él fundó iglesias, muchas iglesias. Y ahora está ahí al final de sus días y sabe que tiene que entregar la posta, tiene que entregar el legado, tiene que dar la comisión a la siguiente generación. ¿Y a quién lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer con un joven. No un joven como vos, quizás un joven más grande que vos. Pero ese joven, estoy seguro, conoció a Pablo muy cerca de la edad que vos tenés. ¿Sabes cómo lo conoció este joven Timoteo a Pablo? Lo conoció un día en un alboroto en su ciudad. Timoteo estaba en esa ciudad donde él vivía, donde él hacía sus rutinas como joven. Yo no creo que cuando Timoteo conoció a Pablo tenía más de 16 años. Y había un gran alboroto en esa ciudad. Había gente que se estaba movilizando y había un grupo de personas ahí, judíos, ¿cierto?, que estaban tratando de entender qué era lo que pasaba. Vino y apareció un hombre que se llamaba Pablo que había revolucionado toda la ciudad. Y en un momento, Timoteo, escuchando a este hombre, llega a la salvación. Se convierte en un cristiano. Y ese hombre que le predicó la palabra de Dios, que lo llevó a la salvación, ese hombre en un momento es sacado afuera de la ciudad y es apedreado casi hasta la muerte. Y Timoteo vio eso. Y Timoteo creyó en el mensaje de este hombre. Y Timoteo se queda en su ciudad y Pablo sigue su viaje. Pero casi 4 años después, Pablo vuelve a la ciudad de Timoteo. Y seguramente Timoteo, a la edad de 18 o 20 años, se vuelve a cruzar con Pablo. Y Timoteo durante todos esos años, ¿sabes en qué se convirtió? En un joven fiel. Ahí el capítulo 16 del libro de Hechos dice que era un joven de buen testimonio. Y Pablo quería extender los límites del ministerio que él había hecho y él entendía que era necesario poder hacer algo en su equipo misionero, sumar un joven más, sumar un hombre, pero no cualquier hombre, no cualquier joven, un hombre con cualidades particulares. Y ahí el libro de Hechos dice que era un joven de buen testimonio, pero era un joven muy parecido a vos, muy cercano a tu edad. Y Timoteo empezó a caminar al lado de este hombre y él sabía lo que implicaba caminar al lado de este hombre, porque él sabía que si se ponía al lado de Pablo, lo que muy posiblemente le iba a pasar era lo que le había pasado hace 3 o 4 años atrás, la muerte. Y no solamente eso, la mamá y la abuela de Timoteo lo animaron, lo empujaron, lo exhortaron a que hiciera la obra del ministerio. ¿Sabes cómo lo sé? Porque cuando Pablo quiso alentar a Timoteo en el ministerio, le trajo a la memoria el legado de su mamá y de su abuela. Timoteo era un joven fiel, pero Timoteo era un joven que estaba en un tiempo adverso, difícil, complicado. Un tiempo que iba a tener ciertas características. Y Pablo tiene miedo, tiene temor de que Timoteo sea ingenuo, de que él no se dé cuenta de las amenazas que hay alrededor de Timoteo. Y es por esa razón que Pablo escribe lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias como Segunda de Timoteo. Y vamos a ir a Segunda de Timoteo.
capítulo 3. Acá hay una advertencia que Timoteo quiere hacer, que Pablo, perdón, quiere hacer. Mira lo que dice ahí. Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Antes de seguir el relato en el libro de Segunda de Timoteo, si te gusta tomar apunte y te gusta escribir, yo le puse como título a esta predicación, Jóvenes débiles en tiempos difíciles. Jóvenes débiles en tiempos difíciles. Timoteo es un hombre que evidentemente por la presión que está recibiendo alrededor de él está empezando a debilitarse. Si vos ves la carta de Segunda de Timoteo, una y otra vez Pablo está exhortando a que avive el don que hay en él, ¿cierto? Que la razón por la que fue separado. Si excavas un poquito más, te va a decir que no sea cobarde, que sea valiente, ¿cierto? Que él no tiene espíritu de cobardía. Pablo lo está alentando. Le va a traer a la memoria el legado de su abuela, de su mamá, la responsabilidad que él tiene. Porque evidentemente la presión del lugar, la presión del contexto, está haciendo que este joven que está en el ministerio, que ha sido un joven fiel, sienta el rigor de ser cristiano. Entonces Pablo quiere advertirlo, quiere ponerlo en aviso de lo que está ocurriendo. Y mira lo que dice ahí, también debes saber esto, joven débil. Tenés que saber esto, Timoteo, que hoy estás bajando los brazos, que vendrán días peligrosos. Ahí hay una expresión que dice que en los postreros tiempos. Esta palabra que aparece acá, la misma palabra que aparece en el libro de Hebreos capítulo 1, cuando habla de que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, en este tiempo, esa expresión en este tiempo, tiene la misma construcción que aparece acá gramaticalmente, la misma expresión, las mismas palabras. ¿Sabes a lo que se está refiriendo esto? No está hablando de un tiempo particular, está hablando de una temporada. Está hablando de un periodo de tiempo que comprende entre la primera venida del Señor Jesucristo y la segunda venida del Señor Jesucristo. Está hablando de nuestro tiempo. No está hablando del fin de los tiempos, está hablando de la hora. Esa expresión que está usando Pablo acá se refiere a este momento, al tiempo de Timoteo, pero también a nuestro tiempo. Vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Claro, Timoteo tiene que estar al tanto de que las amenazas más grandes no es que le van a cortar la cabeza. Que la amenaza más grande no es que lo van a apedrear y va a morir por ser cristiano. La amenaza más grande se encuentra adentro del hombre mismo. Pablo no está preocupado por la persecución. Pablo está preocupado por el corazón del hombre. Y acá lo que va a hacer Pablo es empezar a describir a un hombre, a un tipo de hombre. A un tipo de hombre que tiene cierto tipo de características. Y lo que Pablo le va a decir a Timoteo, de manera directa y de manera indirecta, es que, número uno, evite a esos hombres, pero número dos, que no se convierta en ese tipo de hombres. El tiempo que Timoteo está viviendo es un tiempo difícil, hay presiones. Y vamos a ver ciertos patrones que vemos en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, que son llamativos. Pero antes de entrar en eso, quiero yo advertirte de tu tiempo. Quiero yo advertirte de tu época, de tu era. No sé quién es el menor de todos y no sé quién es el mayor de todos. Pero hay una cosa que sí sé. Hay una cosa que sí sé. Sí sé la condición de tu corazón. Sí sé la condición de mi corazón. El otro día estaba viendo a un predicador en una conferencia que le preguntaban si él dejaría que su hijo joven, que estaba en proceso de casarse con una chica, noviazgo, en una etapa de noviazgo, los dejaría salir solos para estar en la casa, solos, para que compartan, para que se conozcan. Este predicador le dijo, no lo haría, de ninguna manera. Le preguntaron, ¿por qué no lo harías? Y él dijo, porque me conozco. Y le decía, ¿pero qué tiene que ver con que vos te conocés? Y él decía, bueno, conozco mi corazón, sé cómo opera mi corazón.
Sé que mi corazón tiene una inclinación al pecado. Sé que estoy manchado por el pecado, sé que estoy afectado por el pecado. Y sería ingenuo pensar de que mi hijo tiene un corazón distinto. ¿Sabes una cosa? Pablo conoce el corazón del hombre. Pablo ha escrito en el capítulo 3 de Romanos que nadie, absolutamente nadie hace lo bueno. Nadie tiene la facultad de hacer lo bueno, nadie tiene la facultad de buscar a Dios. Todos están manchados por el pecado, todos están separados de Dios. Pablo conoce el corazón del hombre y sabe que el hombre está manchado por el pecado. Ahora, quiero decirte una cosa, de lo que te voy a hablar hoy, y creo que el texto trata, en el versículo 6, el tema que me dieron, que es el tema de la pureza sexual, hay algo que yo quiero ser totalmente franco con vos. Y quiero que no seas ingenuo. Vivís en un tiempo muy difícil. Vivís en un tiempo muy difícil. Muchas gracias. Vivís en un tiempo donde hay peligros alrededor. Y los peligros que hay alrededor son los mismos peligros que tenemos aquí en el capítulo 3. Quiero leerte algunas encuestas que encontré en internet de manera progresiva. Te voy a leer una encuesta del año 2014. Una revista de Estados Unidos realizada a más de 4.000 hombres y 4.000 mujeres, reveló que el 73% de hombres y mujeres menores de 23 años han consumido pornografía. Han consumido pornografía. Esto estamos hablando del año 2014. Más del 73% de estas personas que consumen pornografía lo hacían de manera regular. Más del 51% de este 73% lo hacían de manera regular. En el año 2019 hicieron un estudio de la misma manera, con la misma cantidad de personas, y se dieron cuenta de que el porcentaje ya no era del 73, sino era del 78% de los encuestados. El 78% de los encuestados habían consumido pornografía. Habían estado expuestos a la pornografía con la variante de que la mayor cantidad del índice de consumo de pornografía había ocurrido antes de los 14 años. Había ocurrido antes de los 14 años. Una última encuesta. Hay una organización que se llama Morality Media en Estados Unidos que se encarga de la concientización del peligro de la pornografía. Dice que, en este estudio, dice que el 32% de las mujeres encuestadas tenían un problema de adicción con la pornografía. Mira lo que dice acá. En una conferencia en ese mismo momento con la pornografía. ¿Sabes una cosa? Sería ingenuo pensar que vos no estás expuesto a este peligro. Sería ingenuo pensar de que esto no es un flagelo que no va a llegar a tu vida. Creo que lo que están haciendo los organizadores de Hosanna al darme este tema es precisamente la expresión de líderes que están preocupados por la realidad de un ambiente y de una sociedad que va en una dirección, ¿cierto?, que cada vez se propone de manera intencional dañar y corromper tu mente. Quiere inhabilitarte, quiere destruir tu vida. No solamente tu vida, la vida de tus padres, la vida de tus líderes, la vida de los pastores. Esto es un cáncer. Ahí más adelante en la entrevista decía que Chuck Swindoll, un escritor, decía que la pornografía es el problema número 1 secreto en la iglesia. La pornografía está arruinando matrimonios, destruyendo relaciones, perjudicando a jóvenes e hiriendo el cuerpo de Cristo. Esto es una realidad. Nosotros estamos ahí en el ministerio por el trabajo que hacemos. Estamos acompañando a muchos hombres y a diferentes tipos de hombres. Hombres que son padres, hombres que están en el ministerio pastoral, hombres jóvenes, chicos como vos, y los estamos acompañando. Y muchas veces un padre viene y me pregunta,
¿Vos pensás que yo tendría que hablar de estos temas con mi hijo de 11, 10, 9 años? ¿Y sabes qué le respondemos nosotros? Si no lo haces vos, alguien más lo va a hacer. La iglesia tiene que ser un lugar donde se habla de la sexualidad. La iglesia tiene que ser un lugar donde se enseña acerca de la pureza sexual. La iglesia es un lugar donde estos problemas se tienen que abarcar, se tienen que enfrentar, se tienen que hablar de manera concreta. Hace 2 semanas el Señor me permitió tener la experiencia de salir a un viaje misionero, un viaje que no consistía en construcción ni en predicación del Evangelio, tenía que ver más con el sostenimiento de hombres. Salimos a acompañar, a enseñar la Biblia, a hablar con hombres y empezamos a hablar de muchas cosas. Una de las cosas que hablamos era de construir una cultura de rendición de cuentas en la iglesia. Enseñamos Santiago capítulo 5, que enseña ahí en el versículo 16 que debemos confesar nuestros pecados los unos a los otros, ¿cierto? Eso es una prescripción bíblica, esto es una práctica que las iglesias no hacen. Cuando lo empezamos a hacer y cuando lo pusimos a poner en práctica, en más de 10 lugares en la provincia de Córdoba y Santa Fe, ¿sabes con qué nos encontramos? Con que no hubo un solo lugar donde no hubiesen hombres que estaban luchando con la pornografía. No había un solo lugar, no había una sola iglesia. Nos encontramos con líderes, nos encontramos con ancianos de iglesia que están luchando con la pureza sexual, con preservar su pureza sexual. Esto es algo que nosotros tenemos que hablar en la iglesia, jóvenes. El lugar para hablar de sexualidad no es en la escuela, no es con tus amigos, es en la iglesia. ¿Y de dónde sale todo esto? ¿Por qué esto se ha hecho tan común? ¿Por qué las encuestas muestran que cada año, a medida que pasa el tiempo, el consumo de pornografía, las relaciones inmorales, la entrada temprana a la vida sexual ocurre cada vez más? ¿Cuál es el resultado? Bueno, Pablo te lo va a explicar. Pablo te lo va a explicar y te va a explicar la razón de todo esto. Hay un sistema que está empujando una filosofía de pensamiento que lo que va a traer como resultado son expresiones como estas. Expresiones como las que te acabo de hablar. Eso es lo que Pablo precisamente quiere que Timoteo entiendan. Van a haber tiempos peligrosos. Y nosotros vivimos en tiempos peligrosos. Después de la primera venida del Señor Jesucristo, vivimos en tiempos peligrosos. Y lo que Pablo quiere hacer es abarcar este tema. ¿Y cómo lo va a abarcar? Mira lo que dice ahí, versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Pablo tiene un patrón en su escritura, él tiene una forma de escribir. Pablo generalmente lo que hace es decir un gran tema y después lo va desglosando. Entonces, el gran tema que Pablo va a hablar acá es esto: hombres amadores de sí mismos. ¿Por qué Timoteo tiene que estar con los ojos abiertos? ¿Por qué Timoteo tiene que estar pendiente? ¿Por qué Timoteo tiene que batallar? Porque hay tiempos peligrosos. ¿Y por qué hay tiempos peligrosos? Bueno, porque van a haber hombres amadores de sí mismos. Nosotros vivimos en una era postmoderna donde la sociedad te está empujando cada vez más a vivir esta realidad, la realidad del amor a uno mismo. Seguramente has escuchado frases como esta: si vos no te puedes amar a vos mismo, entonces no puedes amar a nadie más. ¿Has escuchado alguna vez frases como esa? ¿Sabes de dónde vienen ese tipo de frases? Del pensamiento postmodernista, que tiene como religión, como filosofía, el humanismo, el hombre como el centro de todo. Y la Biblia lo que va a hacer es advertirnos de que ese tipo de filosofías son aquellas filosofías de las cuales nosotros debemos huir. Cuando vos empezás a analizar el mundo económico, te vas a dar cuenta de que las grandes industrias que hoy están generando mayores recursos económicos son las industrias del entretenimiento. Yo tengo un primo, por ejemplo, en California, que trabaja, no sé si escuchan ¿saben del nombre James Cameron? ¿Lo conocen a James Cameron? Es un hombre muy famoso, él hizo la película Titanic. Hace poco tiempo hizo una película que se llama Avatar. Y una vez hablando con mis primos acerca de esto, del entretenimiento, me decía la cantidad de dinero que hacen con esto. ¿Y por qué hacen tanto dinero con el entretenimiento? Porque la industria de los videojuegos es una de las industrias más fuertes de todo el mundo.
¿Por qué la industria del cine es una de las industrias más importantes del mundo? Porque vivimos en un tiempo donde hay una filosofía que te está diciendo, tenés que amarte a vos mismo. Tenés que darte todas las licencias que vos quieras, tenés que darte todos los placeres que vos quieras, tenés que alcanzar todos los sueños que vos quieras. Nadie tiene que detener tus sueños. Ese es el pensamiento de la filosofía posmoderna que hoy tristemente se está penetrando en la iglesia y está empujando a muchos creyentes a creer de esa manera. Entonces lo más natural es encontrar jóvenes que están abocados al entretenimiento. ¿Y por qué están abocados al entretenimiento? Porque el mundo y el sistema está diseñado por el enemigo para poder destruir tu vida. Si hay algo que nuestro corazón tiene adentro, es un apetito por el amor a uno mismo. Un comentarista de la Reforma dijo que nuestro corazón es una máquina de fabricar ídolos. ¿Y sabes cuál es el ídolo favorito de tu corazón? Sos vos mismo. Vos sos el ídolo favorito de tu corazón. Vos buscás la comodidad, vos buscás el placer, vos buscás el entretenimiento, vos buscás relaciones, cierto acorde, aquellos que te hacen reír, que te hacen pasar un buen momento, que te valoran, con lo que sentís, cierto, esa empatía, y estás ahí sumergido en todo esto que la filosofía del mundo te está diciendo que está todo bien. Pero Pablo te va a decir una cosa completamente contraria. Tenés que saber que estos tiempos son peligrosos porque van a haber hombres amadores de sí mismos. Hombres que se aman a sí mismos. ¿Sabes una cosa? La Biblia ya presupone que vos te amás lo suficiente a vos mismo. La Biblia ya lo presupone, es una tendencia natural de tu corazón. Y tenés que entender una cosa. Este mundo está diseñado para alimentar tu amor a vos mismo. Este mundo está diseñado para alimentar tu egoísmo. Este mundo está diseñado para alimentar el placer. Vos sos como una gran estatua dentro de tu corazón, y te digo esto porque conozco mi corazón. Sos como un gran ídolo adentro de tu corazón que tiene un gran tamaño, ¿cierto? Y que vos le estás trayendo ofrendas continuamente. Por eso pasas horas enfrente de una pantalla viendo cosas que no tendrías que ver o jugando cosas que no tendrías que jugar, que no edifican en absolutamente tu vida. O pasás horas con un teléfono en tu mano, desperdiciando tu vida, sacándote fotos. Fíjate cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Fíjate cómo funciona toda esta filosofía del Instagram, ¿cierto? Del TikTok. ¿Qué es todo este tipo de cosas? Son personas sacándose fotos y estando pendientes continuamente de quién está poniéndole un like, quién me está siguiendo, quién tiene las fotos que más ve, ¿cierto? Y esto genera más dinero y entonces la gente está procurando o hacen un video, ¿cierto? Con la intención de que la gente los siga. ¿Por qué? Porque hay una tendencia natural en tu corazón a ser un amador de vos mismo. Y el hecho de que vos te entregues a ese tipo de corrientes es peligroso. Eso es precisamente lo que Pablo quiere hacer. Quiere advertir a este joven, a Timoteo, de una filosofía que no es nueva, viene desde el tiempo de antaño, ¿cierto? ¿Y qué es esta? Van a haber hombres amadores de sí mismos. Ahora hay diferentes características de estos hombres. Número 1, son avaros. Son avaros. La palabra avaro es una palabra que es compuesta en el idioma en el que se escribió la Biblia. Es una palabra que conlleva la palabra amor. Amor a las posesiones. Amor a las posesiones. Y creo que muchos de nosotros estamos identificados con esta palabra. Si vos le preguntás a un joven de tu edad cuál es el estereotipo, cómo le gustaría ser cuando sea grande, ¿cierto? Lo que le gustaría hacer, por ejemplo, podría ser como, me gustaría ser como Messi, ¿cierto? ¿Y por qué quiere ser como Messi? Porque, bueno, porque es exitoso, porque se puede comprar los autos que quiere, ¿cierto? Porque puede tener la ropa que quiere, porque puede tener la casa que quiere, ¿cierto? La avaricia es una de las expresiones de nuestro amor mismo, de nuestro amor a nosotros mismos. Ahora, en la medida que vayamos avanzando en este texto, te vas a dar cuenta con muchas cosas que hoy ya te están afectando. Te vas a dar cuenta que hay un montón de características que ya son parte de tu vida. Y mi intención con esto es
mostrar lo que hay en tu corazón, pero al final de esto, mostrarte que también hay esperanza. Mostrarte que hay una salida a todo esto. Y muy seguramente te vas a dar cuenta de que el sistema, el peligro del cual Pablo te quiere advertir, quizás vos ya estás inmerso en eso. Y mira lo que dice acá más adelante, hombres vanagloriosos, vanagloriosos. Mira, esta palabra vanaglorioso son palabras muy interesantes. Yo hice una tarea con este pasaje. Yo lo dividí en 3 categorías. La primera categoría es hombres amadores de sí mismos que aman cosas equivocadas, hombres amadores de sí mismos que aman la persona equivocada, y hombres amadores de sí mismos que aman las actitudes equivocadas. Si quieres ver los hombres amadores de sí mismos que aman las cosas equivocadas, tenés ahí la avaricia, la ingratitud, la traición, hombres amadores de los deleites más que de Dios. Te digo una cosa, cuando nosotros leemos esta primera lista de cosas, avaros, ingratos, traidores y amadores de los deleites, es una demostración tan clara, es una exposición tan clara de las cualidades en las que nosotros estamos viviendo, porque vuelvo a decirte, hay un sistema que está empujándote a que vos te ames a vos mismo con este tipo de cosas, a que vos puedas ser una persona que tiene una aspiración, ¿cierto?, monetaria. Pero Timoteo tiene que pensar en otra cosa. Timoteo tiene que pensar en el reino de Dios. Timoteo tiene que pensar en otro tipo de cosas. Tiene que pensar en la generosidad. Tiene que recordar las palabras de Pablo, ¿cierto? Tiene que recordar el testimonio de Pablo. Cuando Pablo trabajó para la obra del ministerio. Cuando tuvo que trabajar con sus manos, él trabajó con sus manos para no ser gravoso para las iglesias. Cuando él trabajó con sus manos no pensaba en sí mismo, sino pensaba también en todo su equipo misionero. Era un hombre generoso. Claro, pero la avaricia lo que te muestra es simplemente esto que empezó hablando Pablo, tu amor a vos mismo. Te digo, parece que encontrar jóvenes del otro lado del espectro pareciera un milagro, pero te digo una cosa, tendría que ser lo más natural que hay en las iglesias. Tendría que ser lo más lógico que ocurre y no pasa. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en una filosofía que nos empuja a amarnos a nosotros mismos. Ingratos. La palabra ingratitud es una palabra interesante porque esta palabra ingratitud tiene que ver mucho con la falta de reconocimiento de la soberanía de Dios en tu vida. ¿Sabes una cosa? Dios ha diseñado que todos y cada uno de nosotros seamos diferentes. De muchas maneras, físicamente, contextos familiares, de países distintos, pero no solamente eso. Por ejemplo, el nivel social en el que vivís, los recursos económicos que tenés, la iglesia y el contexto eclesial en el que estás conviviendo. Todo ese tipo de cosas fueron diseñadas por Dios. Y es la gracia de Dios manifestada a tu vida. Una de las cosas que es la gran puerta al pecado es la ingratitud. ¿Sabes una cosa? Cuando vos empezás a acompañar, por ejemplo, hombres que han caído en el pecado del adulterio, empezás a excavar dónde fue que empezó todo. Bueno, todo empieza en el amor a uno mismo, sin duda alguna, en la idolatría. Pero hay muchas características de la idolatría. Y una de las cosas que generalmente ocurre cuando un hombre traiciona a su esposa es precisamente esto, la ingratitud. Un hombre que ya no tiene un sentido de agradecimiento por su esposa. Ya no reconoce la gracia de Dios a través de esa esposa que Dios le dio. Entonces está quejándose de su esposa, está viendo todo lo malo y lo negativo de su esposa. Y la ingratitud es la primera puerta que un hombre o una mujer pueden abrir para destruir su vida moralmente. Cuando Pablo te está diciendo que son tiempos peligrosos porque van a haber hombres ingratos, esto es una característica de nuestra sociedad. Había un profesor allá en la escuela de pastores que decía que el deporte nacional de Argentina no es el fútbol. ¿Sabes cuál es el deporte nacional de la Argentina? La queja. La ingratitud es un problema en el corazón del hombre. Nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios para nuestra vida es que seamos agradecidos en todo. Una persona que es agradecida reconoce el carácter soberano de Dios en su vida, entendiendo que todos los elementos que Dios ha orquestado alrededor de su vida, de su contexto, son el plan de Dios para él y él está agradecido por eso.
Pero en el futuro vamos a ver hombres que son ingratos, desagradecidos. Son hombres traidores. La palabra traidor es una palabra muy clara, muy clara para Pablo y para Timoteo. No hay segunda sin primera, ¿no? La primera carta de Timoteo se mencionan a dos hombres que fueron expulsados de la iglesia. Pablo sabe y Timoteo sabe lo que es un traidor. Nosotros vivimos en una cultura donde cuesta mucho tener referentes, donde cuesta tener mucho personas que podamos seguir. ¿Por qué? Porque no hay personas con convicciones firmes, no hay personas que modelen convicciones firmes, hay personas que están dispuestos a velar más por sus intereses que por el amor al prójimo, que por el servicio a otros, que por la entrega a la iglesia. Hay pocos hombres que pueden decir, yo voy a amar más, aunque sea más o menos. Yo voy a gastarlo de lo mío y yo mismo me lo gastaré. Este tipo de hombres parece que no se encuentran hoy en nuestros días. Me acuerdo hace un tiempo atrás estaba llevando mi auto mecánico. Este mecánico era pastor de una iglesia. Y empezamos a hablar de un amigo que teníamos en común. Y le comenté que este amigo que teníamos en común le habían dado una oferta laboral y había dejado su iglesia para ir a vivir a un mejor lugar. Y él me dice, a mí me hacen una propuesta así, ¿sabes cómo me voy? Yo le digo, pero vos sos pastor de una iglesia. Vos tenés la grey de Dios en tus manos. El Señor te ha puesto y te ha señalado por el Espíritu Santo para velar por este grupo de creyentes. No podés dejar ese grupo de creyentes por esto. Te digo, cuesta mucho encontrar hombres que tengan convicciones firmes. ¿Y por qué ocurre esto? Porque vivimos en una cultura que nos empuja a priorizarnos a nosotros mismos. Y si para priorizarme a mí mismo necesito traicionar todo aquello que he predicado, no importa hacerlo. Hombres traidores, hombres amadores de los deleites, más que de Dios. Esa palabra amante de los deleites es una sola palabra en el original, es la palabra de donde viene la palabra hedonista que nosotros usamos, ¿cierto? Y es reiterativo Pablo con esta expresión del amor a sí mismo, del hedonismo, ¿cierto? Vos vivís en una cultura que te está empujando continuamente a que te ames a vos mismo, a que te priorices a vos mismo, a que te pongas a vos como el centro y el eje de toda tu vida, sin considerar absolutamente nada más que eso. Hombres que aman las cosas equivocadas, pero además hombres amadores de las personas equivocadas. Son vanagloriosos. Estos hombres están preocupados por la apariencia externa de lo que ellos quieren mostrar ser. Ellos no están preocupados por el contenido de lo que deberían ser, están preocupados por lo que quieren evidenciar ser. Sin afecto natural. ¿Sabes una cosa? Una de las cosas que más me duelen en el corazón es cuando trabajo con jóvenes, estoy predicándole a jóvenes y veo el menosprecio que muchos jóvenes manifiestan desde temprana edad hacia sus padres. Estábamos el otro día hablando con uno de los sobrinos de la familia y hablábamos de la vergüenza que le daba cuando llegaba a la escuela y su papá lo quería despedir de una manera afectuosa y sentía vergüenza de eso. Y le hablaba acerca de la importancia del afecto natural, de que era una bendición de que su papá lo tuviera. Él tenía que sentirse privilegiado por ese afecto natural. ¿Sabes una cosa? Vivimos en una sociedad donde hoy una madre no tiene ningún tipo de problema en asesinar el bebé que tiene en su panza. No tiene ningún tipo de problema. Ese es el tipo de sociedad en el que nosotros vivimos. Una sociedad donde no hay afecto natural. Una sociedad donde te está empujando a que vos pienses tanto en vos mismo que va a llegar a un punto donde nadie más en la vida te va a importar más que vos mismo.
No te van a importar tus padres, no te van a importar tus amigos, no te va a importar tu iglesia, no te va a importar absolutamente nada. Vas a llegar a ser padre y no te van a importar tus hijos. ¿Sabes una cosa? A mi papá nunca le interesó conocerme ni reconocerme. ¿Sabes por qué? Porque vive en una cultura donde lo importante es uno mismo, sin afecto natural, desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. ¿Cuál es el problema de ser desobediente a los padres? ¿Sabes una cosa? Tus padres, espero, si naciste en un hogar cristiano, donde tus padres te están disciplinando y están modelando una disciplina bíblica, tenés una gran bendición. Pero aunque no tengas eso, tenés que entender una cosa. La razón por la cual vos venís al mundo en una familia es porque Dios lo ha diseñado así. Y la razón por la que Dios ha diseñado la familia y le ha delegado la autoridad a los padres de criar a los hijos es para que los hijos aprendan un concepto en el ambiente del hogar. ¿Sabes qué es lo que tiene que aprender un hijo en el ambiente del hogar? El concepto de autoridad, el concepto de temor. Ayer estábamos hablando con un matrimonio acerca de la crianza de los hijos. Una de las cosas que los hijos tienen que aprender en el hogar es el temor y el sentido de autoridad que los padres tienen. Tienen que aprender a sentir el temor, porque si un hijo no aprende a sentir temor, no va a llegar nunca a la salvación verdadera. Para que una persona pueda llegar a la salvación verdadera, necesita sentir el terror del juicio de Dios, el enojo de Dios cayendo sobre su vida, entendiendo que Dios es un Dios de autoridad, entendiendo de que Dios está enojado en contra del impío todos los días y que su única esperanza es darse cuenta de que está en enemistad con aquel que puede destruir su alma en el infierno. Por eso el proverbio dice que la vara librará del Seol al hijo, al joven. El ambiente del hogar ha sido diseñado por Dios para que vos entiendas estos dos conceptos, autoridad y temor. Porque esas cosas van a ser las que te van a hacer obedecer el mensaje de salvación. Esas cosas son las que te van a autopreservar para el día del juicio. Ahora, vivimos en un tiempo donde no hay autoridades, no hay imágenes de autoridades. Vivo en un edificio donde son departamentos. Al lado nuestro vive un chiquito que tenés que escuchar las cosas que le dice a su madre. No tiene un sentido de autoridad alguno y tiene tan solo la edad de mi hija más grande, tiene 5 o 6 años. No tiene una noción de temor, no tiene una noción de autoridad. Tu familia, por más de que tus padres no sean creyentes, sean un desastre, Dios te la dio para que vos desarrolles estos dos conceptos ahí adentro. Pero vivimos en una cultura que nos enseña a amarnos a nosotros mismos, donde nadie nos puede decir qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que pensar, qué es lo que tenemos que decir. Y eso se refleja en una cultura espiritual, en una cultura eclesial, en una cultura de iglesia, donde cada uno hace lo que quiere. Y cuando un pastor se levanta y señala el pecado, las personas se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque no saben vivir bajo autoridad. Ahora tenemos que recordar lo que dice Tito capítulo 2. Esto enseña con toda autoridad, y la iglesia que tiene que hacer, no menospreciar. Nosotros hemos sido puestos en la iglesia para aprender autoridad. Y esa autoridad se aprende como primera instancia en el hogar. Por eso Pablo ve esta característica de desobedientes a los padres como un problema peligroso en la cultura de Timoteo. Amadores de las actitudes incorrectas, blasfemos, soberbios, impíos, implacables, aborrecedores de lo bueno, impetuosos, infatuosos. Por el tiempo no me voy a detener en todos estos, pero cada una de estas tres áreas, cada una de estas tres características, amando las cosas equivocadas, amando la persona equivocada, amando las actitudes equivocadas, te va a llevar al resultado del versículo 6, que es a donde quiero llegar. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Cuando un hombre vive en una cultura donde lo único que está haciendo es cultivar el amor a uno mismo, nutriendo este tipo de características, siendo avaro, siendo impetuoso, siendo arrogante, siendo hombres que no obedecen,
el resultado es que cuando esos hombres crecen, cuando el tiempo pasa, son hombres inmorales. La expresión que Pablo está usando acá es una expresión que también Pedro utilizó en 2 de Pedro capítulo 2. Mira lo que dice: llevan cautivas a las mujercillas. La palabra cautiva, mujercilla, es una palabra sola en el original. En 2 de Pedro dice que los falsos maestros que están en medio de las iglesias, esto es una garantía que Pedro nos da, va a haber falsos maestros en medio de la iglesia. Una de las características de los falsos maestros es que ellos están buscando qué mujer de la iglesia tiene una vida de convicciones débiles. Cuando la encuentra a esa mujer, ese hombre que es un amador de sí mismo, que ha vivido esta dinámica de nutrir tanto su corazón por el amor a sí mismo, encuentra a esta mujer y cae en el pecado de la inmoralidad. Él está buscando esto, pero ¿cómo un hombre llega a convertirse en esto? Bueno, él se está entrenando, él se está ejercitando en el amor a sí mismo. Él es una persona que está habituada a darse pequeñas licencias, a darse pequeños bocados de autosatisfacción, de autocomplacencia. Y en eso te vas a convertir si lo único que estás haciendo en este tiempo de tu juventud es ser un amador de vos mismo. Pablo conoce el corazón del hombre y sabe que el corazón tiene un apetito y su comida favorita se llama la autogratificación. Hay muchas veces que se utiliza un texto del Antiguo Testamento para hablar acerca del pecado sexual, ¿cierto? ¿Cuál es ese pasaje? Un pasaje que es clásico. Vamos, los que les gusta más leer la Biblia, los que llevan más años en la iglesia. Una historia. Una historia, vamos, que siempre se utiliza para hablar del pecado sexual. Del Antiguo Testamento. A ver quién se anima. ¿Ah? David, ¿cierto? ¿Y cuál fue el problema de David? Bueno, muchos dicen, bueno, él tenía que estar en la guerra y no estaba en la guerra. En parte es cierto, pero no es preciso. ¿Sabes lo que estaba pasando en el corazón de David? Que David no fue consciente del estado de su corazón. Y cuando vos ves la progresión de la historia hasta ese punto, te das cuenta de que David venía en un proceso donde él estaba alimentando su corazón con pequeñas bocanadas de autogratificación. Y cuando él tenía que ir al frente a liderar el pueblo para la batalla, él no lo hizo, pero no lo hizo no porque no quería hacerlo, es porque él ya había entrado en una dinámica de darse esos bocados de autogratificación. Cuando vos encontrás un joven que lo único que está pensando es en la autogratificación, te digo una cosa, líder, pastor, tenés que tener por sentado de que ese joven, cuando tenga 17, 18 años, va a tener problemas con la inmoralidad, va a tener problemas con la masturbación. No estoy hablando solamente de los hombres, estoy hablando de las mujeres. Yo fui líder de jóvenes también en un grupo y me acuerdo la lucha que tuvimos con las chicas, con la forma de vestir, y vos ves que las chicas cada vez se sensualizan más. ¿Y por qué están haciendo esto? Porque están en una cultura que les está empujando a amarse a sí mismas, a vivir la autogratificación. Ese es el resultado a donde llega una cultura que lo único que está pensando es en ser amador de sí mismo. Pero te quiero decir una cosa, hay una esperanza. Si hoy el Señor está penetrando tu corazón, si hoy la palabra de Dios está exponiendo muchas de las realidades de tu vida, quiero decirte que hay una esperanza. Mira lo que dice el versículo 10. Pero, aquí hay un contraste. En contraste a estos hombres, en contraposición del otro lado del espectro, tenés en el versículo 10, pero tú has seguido. Eso es lo que hizo la diferencia. Aún en medio de ese contexto hostil, aún en medio de esa cultura autogratificante, aún en medio de esa cultura de placer donde Timoteo está inmerso, Pablo puede decir, pero tú has seguido. ¿Sabes una cosa? La diferencia que hizo Timoteo no fue que él no luchaba con estas cosas. No era que él no tenía un corazón igual al del resto de los hombres que estamos leyendo ahí en la primera parte del capítulo.
Timoteo tiene este corazón. Timoteo tiene esta tendencia. Pero lo que ha librado a Timoteo de convertirse en un hombre como lo que acabamos de leer es el hecho de que él ha sido un seguidor. ¿Sabes una cosa? Cuando el Señor Jesucristo se fue, Él dijo, vayan al mundo, disipulen a las naciones, ¿cierto? Hagan discípulos, hagan seguidores que aprendan a hacer todo lo que yo les he enseñado. Esto es un diseño hermoso que Dios ha planeado para la iglesia. No hay forma de que vos puedas ser librado del flagelo, del amor a vos mismo. No vas a ser librado de la inmoralidad, no vas a ser librado de la avaricia, no vas a ser librado de la soberbia, no vas a ser librado de esa autogratificación que te esclaviza, a menos que empieces a seguir y a buscar hombres que te ayuden o mujeres que te ayuden a librar la batalla en contra del pecado. Yo no conozco todas las iglesias, pero sí conozco algunas de las iglesias. Te puedo decir una cosa, en esta zona hay hombres piadosos. Hay pastores piadosos. Lo único que te va a librar y que te va a dar esperanza para poder ser librado de este sistema, de la opresión, del entretenimiento, del amor a vos mismo, es el hecho de seguir a hombres. Es el hecho de convertirte en un seguidor, es el hecho de convertirte en un discípulo real de Cristo. Tenés que ponerte al lado de hombres. Me acuerdo que hace un tiempo atrás, un hombre de Estados Unidos vino con unos materiales de alguien que seguramente los hermanos libres conocen, que se llama Alexander Strauch. Cuando empezamos a leer un libro de este hombre, nos dimos cuenta que nosotros lo que teníamos que hacer era un cambio de paradigma en la iglesia. Teníamos que trabajar en construir una cultura de rendición de cuentas para que podamos tener ámbitos donde hombres puedan convertirse en esto, en seguidores. Y empezamos a hacerlo con el grupo de líderes. ¿Sabes qué ocurrió en ese grupo de líderes? Cuando empezamos a hablar de todos estos temas, nos empezamos a dar cuenta de que muchos de los líderes de la iglesia estaban luchando con la inmoralidad. Y esos hombres empezaron, y me incluyo, empezaron a tener victorias sobre áreas donde nunca las habían tenido hasta que abrieron su corazón, hasta que empezaron a seguir patrones bíblicos, hasta que empezaron a seguir modelos claros de santidad, hasta que empezaron a exponer su corazón. Y eso fue hermoso para nuestra iglesia, porque lo que empezamos a hacer fue a desparramar hacia la iglesia esta cultura, y también lo hacemos en los jóvenes. Si vos vas a un grupo de jóvenes de nuestra iglesia, uno de los ejes principales del grupo de jóvenes de nuestra iglesia es la rendición de cuentas. Tenés que juntarte, ponerte al lado, a la par de un hombre, de un líder de tu iglesia que te enseña a vivir la vida pura. Date cuenta de tu agenda, haz un ejercicio, por favor, te lo pido. Sentate a ver en qué gastas tu tiempo. Haz una agenda de las últimas 2 semanas. Y date cuenta cuánto de esta autogratificación vos te das en la semana. ¿Cuántos deportes ves en la televisión? ¿Cuántos videojuegos jugás? ¿Cuánto tiempo gastás en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo gastas en un montón de cosas que lo único que están haciendo es alimentar un corazón que no se sacia? Tenés que hacer un bypass a ese corazón para dejar de comer menos esas dosis de autogratificación. Arrepentirte y caer de rodillas delante del Señor y decir, quiero algo distinto para mi vida. Quiero algo distinto de lo que esta sociedad me está empujando a hacer. Yo sé que muchos están pensando, Felipe, pero esto es algo imposible para los jóvenes. No es imposible. No tenemos que inventar métodos nuevos, no tenemos que inventar fórmulas nuevas, no tenemos que buscar programas más entretenidos. Lo que tenemos que hacer es ser fieles a los textos bíblicos, fieles a la lucha en contra del pecado, fieles a construir una cultura discipulada en la iglesia, fieles a construir una cultura donde nosotros estamos abriendo nuestros corazones para poder ser ayudados, para poder ser señalado el pecado de nuestro corazón y de esa manera ser sacado de nuestros corazones. Para que un día puedas convertirte como este joven de 16 años, que un día pueda hacerse cargo de la iglesia más importante de su provincia.
para poder ser el delegado apostólico que va a continuar con el legado de Pablo y vivir para algo trascendente, eterno, real, genuino, importante, no algo hueco, vacío, que no trae fruto. Yo tengo la esperanza que la palabra de Dios pueda hacer esta obra y espero que la haga en tu vida porque la ha hecho en mi vida. Porque la palabra y el hecho de entender estos principios, el principio de transferencia, la necesidad de ponerme al lado de hombres piadosos, ha hecho que mi vida sea transformada, sea libre del pecado, pueda tener un propósito real. Mujeres, jovencitas, busquen las mujeres piadosas de su iglesia, pónganse a la par de ellas, hablen de las presiones que sufren en la escuela, hablen de las cosas que les atormentan, hablen de la sexualidad, hablen de la pureza. Hablen de lo que significa tener una familia bien consistida, bien conformada. Decirle no al amor a vos mismo. Es lo que te va a llevar a todo este tipo de flagelos, a todo este tipo de problemas, a todo este tipo de expresiones inmorales. Es la única forma de romperlo, la única forma de vencerlo. Creo que el Señor haga una obra en tu corazón. Quiero que tomemos un tiempo para meditar. Quizás vos estás escuchando esto y vos decís, lo que me dijiste, Felipe, para mí es chino básico, no me interesa. Y si no te interesa, sé que no te va a interesar, capaz que no te importa, capaz que te vas a ir de acá y no te va a interesar, y está bien. La verdad es que esto le interesa a muy poca gente, el Señor lo dijo, son pocos los que atraviesan la puerta estrecha y caminan el camino estrecho. El Señor ya lo anticipó, no me preocupa que sean pocos los que quieren abrazar este tipo de cosas. No me preocupa. Pero si en este momento vos te estás dando cuenta que quizás nunca habías sido expuesto con la palabra, si quizás hoy te estás dando cuenta que estás esclavo del pecado, si quizás hoy te estás dando cuenta que sos esclavo de un sistema que lo único que está haciendo es empujarte a amarte a vos mismo, si lo único que te importa es el entretenimiento, la diversión, el buen momento, ¿cierto? Si no tenés ningún tipo de apetito espiritual, muy posiblemente esto ocurre porque Cristo no ha llegado a tu vida. Cristo no ha sido el Salvador de tu vida. Cristo no es el Señor, no es el amo de tu alma. Te quiero hacer una advertencia. Puedes seguir tu vida. Si esa es tu condición, puedes seguir tu vida. De la forma en la que la estás viviendo. Pero un día, tu vida va a terminar. Eso sabelo. Y si nunca tuviste un apetito espiritual, si nunca pudiste desarrollar una vida espiritual propia, si nunca llegaste a conocer verdaderamente al Señor, lo único que te espera es una horrenda expectación de muerte. Es la mano airada de Dios con todo su poder, expresándose en contra tuyo como enemigo de Dios. Pero si hoy lo que está ocurriendo en tu corazón es que te das cuenta de que nunca viviste para esto, querés vivir para esto y no sabes cómo vivirlo, quizás lo que tenés que hacer es arrepentirte de tu pecado. Es darte cuenta de que el Señor está enojado con vos. Si no sos un hijo de Dios, estás bajo la ira de Dios. Y puedas arrepentirte y puedas clamar para darte cuenta de que la única razón legítima, verdadera para tu existencia está en Dios, pero estás separado por causa del pecado. Estás separado por causa de que has amado más los deleites que a Dios. Le has dado la espalda a Dios. Si es esta tu situación, si es esta tu realidad, yo te quiero animar a que medites en esto. Y si hoy el Señor te da una convicción profunda de pecado, puedas clamarle por salvación. Ese hombre que muere en la cruz es Dios mismo. Es el único que puede recibir la pena que vos mereces recibir. Resucitó y te ofrece su propio ser como el tesoro máximo para que vivas por él, para que te conviertas en su esclavo, para que te conviertas en un discípulo, para que te conviertas en cristiano.
Él te ofrece eso, pero necesitas entender una cosa. Necesitas entender de que tu corazón necesita un cambio de disposición, algo que la Biblia llama el arrepentimiento, para poder abrazar con fe la obra de Cristo, para poder abrazar con confianza que lo que ese hombre, lo que esa verdad manifiesta, lo que este mensaje comunica, es todo lo que tu alma necesita para vivir el resto de tu vida por él. Y joven, si sos creyente, estás esclavo de este tipo de prácticas inmorales, quiero decirte una cosa. Quizás es porque no lo has hablado, quizás es porque no estás siguiendo a nadie, quizás es porque la influencia del mundo te está empujando cada vez más a amarte a vos mismo. Y necesitas quebrar con eso. Necesitas instrucción bíblica, necesitas exhortación, necesitas restauración y necesitas hablarlo con alguien, con el líder de tu iglesia, con el pastor de tu iglesia, necesitas hablarlo. No vas a poder vencer a menos que hagas uso de todos los recursos de gracia que Dios ha diseñado en la iglesia. No vas a obtener, porque la santificación, el crecimiento, la perfección ocurre en la actividad propia de cada miembro en la iglesia. Necesitas de la iglesia para poder ser libre de este tipo de pecados. Creo que el Señor habla a tu corazón. Y si querés hablar más acerca del tema, puedes hablar conmigo el ratito que voy a estar, o con Mario, con Misa, si me olvidaron los otros nombres de los otros chicos, los líderes, tu líder de grupo de jóvenes, con Aldo, con los que están organizando Cosama, acercate y habla con ellos. No desperdicies tu vida. Amén. Oramos y agradecemos al Señor por este tiempo. Padre del cielo, te queremos dar gracias por tu palabra, queremos darte gracias porque es viva y eficaz, es cortante, Señor, y penetra el alma y discierne el corazón. Te ruego, Padre, que tú hagas una obra en mi vida y en la vida de mis hermanos y en la vida de todos aquellos que aún no te conocen, Padre. Señor, tú eres un Dios temible, tú eres santo, Señor. Frente a tu presencia nadie se puede sostener, Padre. Por eso necesitamos desesperadamente de la obra de tu Hijo Cristo. Necesitamos desesperadamente de su sacrificio. Necesitamos de ese evangelio una y otra vez en nuestras vidas, Señor. Para ser salvos por fe, pero también para caminar por la fe, Señor. Te ruego, Padre, que hagas una obra en nuestros corazones. Te ruego, Padre, que tú crees una conciencia clara, Señor, del contexto y del mundo en el que vivimos. Ayúdanos a no ser ingenuos, Señor, de que hay un sistema preparado, equipado, que está invirtiendo, Señor, para destruir mi alma, para cazar mi alma, para tomar mi alma y llevarla a la ruina, Señor. No me dejes ser ingenuo. Ayúdame a luchar en contra del pecado, Padre. Quiero vivir para tu gloria, quiero vivir para tus propósitos, Señor. Pero quiero, Señor, que también, Padre, de este grupo de jóvenes se puedan levantar hombres y mujeres con convicciones firmes, Señor. Firmes en tu verdad, Padre. Comprometidos con la santidad, Padre. Comprometidos con la pureza, Padre. Creyentes genuinos, verdaderos, Padre, que se pueden levantar en medio de un tiempo difícil y peligroso. Haz esta obra en nuestros corazones. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.